Milker, tú hablas acerca de 3 puntos básicos y hablaste del sistema productivo. ¿Cuál es la diferencia principal? O sea, ¿cuáles son los privilegios que habría que quitar? Porque cuando tú hablas y cuando hemos recibido aquí a otros candidatos, no vemos una propuesta tan diferente. O sea, ¿cuál es la diferencia específica? O sea, bueno, quitar privilegios, o sea, eso estamos completamente de acuerdo aquí. Creo que no solamente los tres que estamos aquí, sino más. Pero específicamente, cuando tú hablas, por ejemplo, de quitarle la devolución del crédito fiscal, ahí sí ya nos preocupa, porque el crédito fiscal fue porque tú realmente produjiste y estás pidiendo el retorno. Pero, por ejemplo, o sea, el retorno del IVA. Sí, el específicamente, IVA nadie lo produce, el ¿cuál? IVA lo paga el último consumidor. Y resulta que el empresario multimillonario cobra ese IVA para sí mismo. Eso no es matemáticamente correcto, ni es libre mercado. No, porque cuando tú exportas, o sea, a ti nadie te paga el IVA. A ti no te pagan el IVA, entonces tú tenés un crédito fiscal. Sí, pero ¿Sí? Mira, a lo que yo me refiero es, hay muchas devoluciones, no solo el de las exportaciones. Hay muchos privilegios fiscales. Por ejemplo, ¿cuáles privilegios? Ahí era el impuesto punto. sobre la renta. ¿Sí? ¿Cuánto pagan los guatemaltecos comunes y corrientes, quizá como nosotros, que tenemos un ingreso promedio desde 5,000 quetzales hasta 50,000 mensuales? ¿Cuánto pagamos de impuestos sobre la renta? Entre 5 y 7%. Entre 5 y 7%. De tajo. Correcto. Y a machetazos nos lo quita el fisco. Híjole, a machetazos. Sí, porque de un solo nos lo quita, ¿no? Así es, Sí, es correcto. Así y nos funciona. duele, y nos duele. Va. Pero aquellos que tienen entre 1,000,000 de ganancias al año, ¿cuánto pagan? Ahí están las cifras, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, y Guatemala paga entre el 1.5 y el 1.8 de impuestos sobre la renta. Ahí hay privilegios fiscales. ¿Por qué ellos pagan 1.8 y nosotros que ganamos mucho menos y los otros que ganan mucho menos están pagando entre 5 y 7? Reformemos el artículo ese y olvidémonos del 30%, pongámoslo en 5, paguemos todos 5. Que no paguen 7 unos, ni los otros 1.8, y ahí sumamos alrededor de 30,000 millones de quetzales en recaudación tributaria, transparente, sin subir impuestos, bajando del 30 al 5%, y con esos 30,000 ya le subimos unos 10,000 a salud, otros 10,000 a educación y otros 10,000 a seguridad. Solo en un impuesto. Mira, yo creo que ese sería un tema, lastimosamente, el tráfico no te permitió venir antes, pero sí, o sea, creo que es un tema muy importante, porque, por ejemplo, en las gasolineras quebrarían o nos subirían muchísimo más el precio simplemente por las ventas por el 5% o por el 7%. Pero bueno, tú tenías otros dos puntos. Que está vigente 30. Sí, pero hablemos, sí, eso está completamente vigente. ¿Cuáles son los otros dos puntos que tú decías? Los que nosotros planteamos es la industrialización y la tecnificación de la producción agrícola. Guatemala es un país, sigue siendo un país agrícola. Comemos frijol y tortilla y la gente vive con frijol y tortilla, y cuando no hay frijol, pues con chile. Yo creo que el país, así como hay algunos que yo sigo llamando privilegios, el Estado debe garantizar que el pobre sepa, aprenda, se tecnifique y le garantice producción. Guatemala necesita producir. Y la gente quiere producir. Y la gente trabaja todos los días. La gente se levanta muy temprano a producir. Y la gente que migra se va a producir. Y la gente que migra ya no tiene ni dónde producir. Exacto. Entonces, por eso migra. Y aquí hay una forma perversa del sistema y de nuestro país. Resulta que el Estado es incapaz, como ya vimos, de dar oportunidad de empleo, prácticamente hecha a su juventud, pero bien que se aprovecha de las remesas que vienen de regreso, ¿no? Estamos hablando que es casi de 120,000 millones de dólares al año promedio, y es la proyección para este año de ingresos en remesas. Eso es lo que sostiene la economía del país. Entre las remesas y el narcotráfico, no sé qué reciben más el sistema bancario privado del país, que no declara ese impuesto sobre la renta del que estoy hablando, no tanto de las gasolineras. Pero entonces nuestro cuarto eje es ese: iniciar un proceso de producción masiva para garantizar soberanía alimentaria, que tenemos con mucho conocimiento intelectual, inmaterial de los pueblos para su propia soberanía alimentaria, seguridad alimentaria como compromiso de Estado, y garantizar, producir más, generar los excedentes necesarios para hacer ese intercambio intercomunitario, intersocial, y después
ya pasamos a un tercer nivel, que es mejorar nuestras capacidades para la exportación y mejorar nuestros estándares a nivel centroamericano. Escuchando al señor diputado Pop, que hoy nos está acompañando, me llama mucho la atención que, y se lo digo con total transparencia delante de nuestros oyentes, no pareciera ser un pensamiento de izquierda. No. Porque igual nosotros, en nuestro caso, o en mi caso particular como libertario, estoy en contra de los privilegios a quienes considero que se han convertido en mercantilistas, y estoy en contra de todo tipo de privilegios, pero no encuentro mucha diferencia. ¿Cuál podría ser entonces, digamos, el mayor ofrecimiento o ese cambio anhelado de nuestra población con una opción de izquierda versus todas las que tenemos de derecha? Porque hay algo que quiero decirle que me parece correcto. Usted se identifica plenamente como un pensador, un activista en izquierda, y eso es bueno. Mientras que veo un montón de opciones políticas que no saben ni por dónde andan. A usted lo miro definido en ese sentido. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿cuál sería la diferencia de votar en un futuro próximo, a partir del 26, que empiece ya la campaña propiamente, entre usted y cualquiera otro de los candidatos que también hemos tenido en esta misma cabina? Vea, nosotros estamos proponiendo un plan de gobierno que garantice beneficios a la sociedad de manera integral, y ahí no hay que excluir a nadie. Y digo beneficios bajo principios de transparencia. Nosotros no somos una propuesta que vende candidaturas a diputados porque después van a ir a ser parte de la coalición asquerosa de robo en Covial, por ejemplo, 1.800 millones robados en Covial, 2.000 millones en Caminos, etcétera, o en la UCD, la ampliación presupuestaria. Los 3.000 millones de ampliación presupuestaria, se los robaron así de la forma más descarada. Y los que financian partidos llegan con el derecho a exigir dónde está mi cuota de robo. Es una pandilla, son unos delincuentes. Nosotros no estamos ofreciendo eso. Si solo fuésemos capaces, que voy a hablar algo muy subjetivo, Transparencia Internacional habla de que perdemos alrededor de entre 25.000 y 30.000 millones en corrupción. 10, 20 y hasta 30%. Hubieron empresarios que ya no aguantaban y se quejaban, que los señores del Patriota decían que querían el 40% en corrupción, y decían, es que eso ya no da para más, es simplemente entrar a robar y darle su 40%. Les cuento, este gobierno ya llegó al 60%. Wow. Yo denuncié hace 2 semanas al director de Covial porque resulta que hay 3 contratos sobre el mismo tramo carretero. Cada kilómetro de asfalto nos está costando $2 millones promedio. Eso es carísimo, increíble. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el plan de gobierno de cada uno de estos partidos es robar. En la medida en que nosotros nos sentemos técnicamente a usar los recursos del Estado para el bienestar de la población, somos de izquierda, priorizaremos los intereses colectivos, una relación nueva con el planeta, y ningún empresario va a querer irse porque van a ganar más, pero de manera transparente. Una de las cosas que estamos corriendo porque estamos a la mitad del tiempo de lo que teníamos programado para ti. Dos preguntas rapidísimas, tenemos 3 minutos. Uno, ¿cómo se financia WINAC, URNG Maíz, la alianza? Y también 2, este cuestionamiento que ha habido en torno a WINAC específicamente, que ha expulsado tanto en la legislatura anterior a los diputados que fueron electos, y ahora también pues expulsó al diputado Aldo Dávila. ¿Cómo se explican esas 2 situaciones? Primero, no hemos expulsado a nadie. Aldo Dávila no quiso dar explicaciones al Comité Ejecutivo Nacional cuando se le cuestionó 2 cosas. ¿Por qué se volvió obstáculo en la agenda legislativa interponiendo una interpelación contra un ministro? Creemos, y fue lo que llegó a información del Comité Ejecutivo Nacional, que fueron negociaciones políticas. 2, ¿por qué prácticamente se puso de alfombra con Miguel Martínez en su fiscalización con el centro de gobierno? Era el segundo cuestionamiento del Comité Ejecutivo Nacional. Cuando yo, Amílcar Pop, hice las 2 preguntas y le exigí las explicaciones, tomó su saco, sus cosas y dijo, yo no soy afiliado de este partido, está grabado en un video y no tengo por qué responderles nada, yo me voy. Entonces le volví a preguntar, ¿usted se retira del partido y se retira de la bancada? Yo no pertenezco a WINAC, dijo.
Bueno, entonces el comité instruyó a nuestra jefa de bancada a informar a la Junta Directiva del Congreso que el señor Dávila se estaba retirando y se iba de la bancada. Eso por un lado. Por otro lado, el otro que se fue porque quiso irse y dijo que éramos corruptos por negociar con Orlando Blanco fue Manuel Villacorta, nuestro candidato. Y pues se fue a donde él mismo acusó, ahí está muy cómodo con aquellos. Y también con el señor Dávila. Escupió para arriba. Y también para con arriba. Aldo Dávila. Sí. Entonces nosotros no hemos sacado a nadie. Quizás lo hubiésemos sancionado por las Pero dudas la que había. legislatura anterior sí, a la diputada, ahorita se me fue el nombre. Pero ese fue otro partido, fue Convergencia. Convergencia, okay. Efectivamente, algún tipo de acción tomó, sanción o no lo sé, con Álvaro Velázquez, con la diputada Sandra Morán. Hoy Sandra Morán es parte de nuestras estructuras, está corriendo por una diputación por los municipios de Guatemala y estamos muy contentos porque no solo son los dos partidos. Hemos hecho una alianza con el movimiento campesino, con el movimiento de organizaciones indígenas y especialmente el movimiento de organizaciones de mujeres. Entonces, ¿Y dentro sí. de estos grupos entran Codeca? Pregunto, No, Codeca no tiene nada que ver con Huinaca. O sea, nada que ver con esta presumible plataforma que apoya al otro Huinac movimiento. ha estado absolutamente ocupado y sí tratando el tema de la energía eléctrica. Fui el primero en denunciar el oligopolio, está el expediente abierto en la Procuraduría, 189 denuncias presenté con informes de la Contraloría de contratos ilegales por energía eléctrica en alumbrado público. Resulta que pagamos, incluso comunidades pagan 50 quetzales de alumbrado público y no hay alumbrado público. Eso no es mercado. ¿Qué están pagando? Por ejemplo. Entonces yo denuncié todo eso. Pero no tenemos absolutamente nada que ver con Codeca. Somos respetuosos de los movimientos, por supuesto, y cada quien con su método y ya el pueblo sabrá las decisiones que tome en función de la defensa, que sí creemos correcta, la defensa del derecho a la energía eléctrica en todo el país.